del libro The Smoky God, el dios humeante, que describe el extraordinario viaje de Olaf Hansen al interior de la Tierra, se publicó en 1908. Cuenta sobre las personas que viven dentro de la Tierra, que él y su padre conocieron durante su visita y cuyo lenguaje aprendió. Él contó que sus habitantes vivían entre 600 y 800 años de edad y una estatura de casi 4 metros y que estaban muy adelantados en ciencia. Pueden transmitir los pensamientos de una persona a otra por medio de formas de radiación y tienen fuentes de mayor poder que la electricidad y son poseedores de una gran tecnología, extraído del electromagnetismo de la atmósfera. Cuando Hansen tenía más de 90 años, por coincidencia, Ulysses George Emerson, el escritor, se convirtió en su amigo y conoció la historia. Al morir, le cedió los mapas que había hecho del interior de la Tierra y el manuscrito que describía la experiencia. Se negó a mostrárselos a nadie mientras vivía, debido a que, en el pasado, nadie le había creído y lo habían considerado demente. Esta es la historia de Olaf Hansen. Mi nombre es Olaf Hansen. Soy noruego, aunque nací en la pequeña ciudad marítima rusa de Uleåborg, en la costa este del Golfo de Botnia, el brazo norteño del mar Báltico. Mis padres estaban faenando en el Golfo de Botnia y registraron esta ciudad rusa de Uleåborg en el momento de mi nacimiento, siendo el 27º día de octubre de 1811. Mi padre, Jens Hansen, nació en Rodvig en la costa escandinava, cerca de las islas de Lofoten, pero después de casarse trasladó su hogar a Estocolmo, porque la gente de mi madre residía en esa ciudad. Cuando cumplí 7 años, comencé a ir con mi padre en sus viajes de pesca a lo largo de la costa escandinava. En los primeros años de mi vida mostré aptitud para los libros y a la edad de 9 años fui enviado a una escuela privada en Estocolmo, donde permanecí hasta los 14 años. Después de esto hice viajes regulares con mi padre en todos sus viajes de pesca. Mi padre era un hombre de 1,92 metros de altura y pesaba aproximadamente 96 kilos, un vikingo típico de la clase más dura y capaz de más aguante que cualquier otro hombre que haya conocido nunca. Poseía la delicadeza de una mujer en la ternura con las pequeñas cosas, con toda su determinación y poder de voluntad estaban más allá de descripción. Su voluntad no admitía ninguna derrota. Fue en mi 19º cumpleaños cuando comenzamos lo que demostró ser nuestro último viaje como pescadores y el cual dio como resultado la extraña historia que será dada al mundo, pero no hasta que haya acabado mi peregrinaje terrestre. No me atrevo a permitir que los hechos sean publicados, como yo los he conocido, mientras esté vivo, por el miedo a la humillación, al confinamiento y al sufrimiento adicional. Antes de nada, fui esposado por el capitán del barco ballenero que me rescató, por ninguna otra razón que contar la verdad sobre los descubrimientos maravillosos hechos por mi padre y yo mismo. Pero esto estaba lejos de ser el final de mis torturas. Durante todos estos años fui tan persistente en el estudio de libros como un duro trabajador en mi negocio, pero tuve mucho cuidado de no mencionar a cualquier persona la historia referente a los descubrimientos hechos por mi padre y por mí. E incluso en este último día estoy temeroso de que cualquiera vea o sepa las cosas que estoy escribiendo y los manuscritos y mapas que tengo guardados. Cuando mis días en la Tierra se acaben, dejaré los mapas y los manuscritos esclarecedores, espero que, en beneficio de la humanidad. Recuerdo claramente que salimos de Estocolmo en nuestro balandro de pesca en el tercer día de abril de 1829 y navegamos con rumbo al sur, dejando la isla de Gotland a la izquierda y la isla de Åland a la derecha. Tuvimos éxito algunos días más adelante en doblar la punta de Sandomar y navegamos a través del brazo de mar que separa Dinamarca de la costa escandinava. A su debido tiempo, nos instalamos en la ciudad de Kristiansand, donde descansamos 2 días y después comenzamos alrededor de la costa escandinava hacia el oeste, en dirección a las islas de Lofoten. Mi padre estaba animado, debido a los excelentes y satisfactorios ingresos que él había recibido de nuestra última pesca puesta a la venta en Estocolmo, en vez de venderla en una de las ciudades marítimas a lo largo de la costa escandinava. Estaba satisfecho especialmente con la venta de algunos colmillos de marfil que él había encontrado en la costa del oeste de la tierra de Francisco José durante una de sus travesías norteñas el año anterior, y él expresó la esperanza de que esta vez puede ser que seamos otra vez lo suficiente afortunados como para cargar nuestro pequeño balandro con marfil, en vez de bacalao, arenques, caballa y salmones. En los primeros días tuvimos mar abierto y viento favorable y después encontramos mucho hielo y muchos icebergs. A un barco más grande que nuestro pequeño balandro no le habría sido posible trazar su ruta entre el laberinto de icebergs o manejarlo por canales apenas abiertos. Durante varios días navegamos a lo largo de la costa rocosa de la tierra de Francisco José. Finalmente, un viento favorable se levantó permitiéndonos hacer la costa del oeste y,
Después de navegar 24 horas, llegamos a un hermoso río. Yo apenas podía creer que estaba en las tierras del norte. El lugar era verde con una vegetación cada vez mayor, y mientras que la extensión no abarcaba más de 1 o 2 acres, con todo el aire era caliente y tranquilo. Parecíamos estar en ese punto donde la influencia de la corriente del Golfo se deja sentir más intensamente. Mi padre era un devoto creyente de Odin y Thor, y con frecuencia me había dicho que fueron los dioses que vinieron más allá del viento del norte. Después de participar con buen apetito de la comida, dije a mi padre que dormiría, pues comenzaba a sentirme absolutamente soñoliento. Muy bien, él contestó, yo vigilaré. No tengo ninguna manera de determinar cuánto tiempo dormí, solo sé que una sacudida terrible del balandro me despertó bruscamente. Sorprendido, encontré a mi padre dormido profundamente. Le grité con fuerza y se incorporó de un salto rápidamente. De hecho, de no ser porque se agarró instantáneamente a la barandilla, habría sido lanzado sin duda alguna dentro de las furiosas olas. Una furiosa tempestad de nieve arreciaba. El viento soplaba directamente por la popa, conduciendo nuestro balandro a una velocidad fabulosa y amenazaba con volcarnos a cada momento. No había tiempo que perder, las velas tenían que ser bajadas inmediatamente. Esta dura y angustiante prueba, con sus horrores sin nombre, de suspenso, agonía y miedo indescriptibles, continuó por más de 3 horas, y en todo momento fuimos conducidos hacia adelante a una intensa velocidad. Entonces repentinamente, como si se tornara cansado de sus esfuerzos frenéticos, el viento comenzó a disminuir su furia y gradualmente a apagarse. Al fin estábamos en perfecta calma. La neblina también había desaparecido, y ante nosotros se extendía un canal libre de hielo de quizás 25 o 30 kilómetros de anchura con algunos icebergs lejanos a la nuestra derecha, y un archipiélago intermitente de icebergs más pequeños a nuestra izquierda. La mayoría del tiempo deseaba dormir, si era el efecto de la experiencia emocionante de navegar en aguas desconocidas, o la relajación tras el pavoroso y excitante incidente de nuestra aventura en una tormenta de mar, o debido a la necesidad de comida, no podría decirlo. Con frecuencia me tumbo sobre la bodega de nuestro pequeño balandro y mirado lejos hacia arriba la bóveda azul del cielo. Y, a pesar de que el sol brillaba lejano en el este, siempre vi una única estrella sobre nosotros. Durante varios días, cuando busqué esta estrella, estaban siempre allí directamente sobre nosotros. Era, según nuestro cómputo, aproximadamente primeros de agosto. El sol estaba alto en los cielos y era tan brillante que ya no podía ver la estrella solitaria que atrajo mi atención algunos días antes. Un día en esa época, mi padre me sorprendió llamando mi atención sobre un nuevo avistamiento, lejano, enfrente nuestro, casi en el horizonte. «Es un sol falso», dijo mi padre. «He leído de ellos. Se llama reflexión o espejismo. Pronto desaparecerá». Pero este falso sol rojo apagado, tal como creímos que ocurriría, no desapareció por varias horas, y mientras éramos inconscientes de que emitiera cualquier rayo luz, aún no había pasado una hora después de eso cuando no podríamos volver a ver enfrente el horizonte y localizar la iluminación del supuesto falso sol durante un periodo, por lo menos, de 12 horas de cada 24. Las nubes y las nieblas ocasionalmente casi, pero nunca enteramente, ocultaban su localización. Parecía ascender gradualmente en el horizonte del ambiguo cielo purpúreo mientras avanzamos. Difícilmente se podría decir que se asemejara al sol, excepto por su forma circular, y cuando no era oscurecido por las nubes o las nieblas del océano, tenía un aspecto rojizo poco claro, de apariencia bronceado, que cambiaría a un blanco como una nube luminosa, como si reflejara una luz mucha mayor lejana. Finalmente convinimos en nuestra discusión sobre este horno de colores y ahumado sol, que sea lo que sea la causa del fenómeno, no es un reflejo de nuestro sol, sino algún tipo de planeta, en realidad. Un día, en fecha cercana a esto, me sentía excesivamente soñoliento y caí en un sueño profundo. Pero me parecía que fui despertado inmediatamente por sacudidas vigorosas en mis hombros, efectuadas por mi padre, diciéndome: «Olaf, despierta, hay tierra a la vista». Me incorporé y, una alegría inenarrable, lejos en la distancia, directamente en nuestra trayectoria, había tierras que sobresalían audazmente en el mar. La línea de costa se extendía lejana a la derecha de nosotros, tanto como el ojo podía abarcar, y a lo largo de la playa arenosa había olas que rompían en espuma encrespada, retrocediendo y después volviendo hacia adelante, siempre salmodiando en tonos monótonos la canción de las profundidades. Los bancos de arena fueron cubiertos por árboles y vegetación. No puedo expresar mi sensación de euforia con este descubrimiento. Mi padre permanecía inmóvil, con su mano en la caña del timón, mirando de frente y desahogando su corazón en plegaria agradecida a los dioses Odin y Thor. Estábamos a primeros de septiembre, unos 5 meses, calculamos, desde nuestra salida de Estocolmo. Repentinamente nos asustamos de haber perdido el juicio al oír cantar a lo lejos.
Muy pronto después de eso, descubrimos una nave enorme que se deslizaba río abajo directamente hacia nosotros. Los de a bordo cantaban en un estribillo poderoso que, repitiendo de fila en fila, sonaba como 1000 voces, llenando el universo entero de melodía vibrante. El acompañamiento lo tocaban instrumentos de cuerda no muy diferentes de nuestras arpas. El navío inmenso se detuvo brevemente, y casi inmediatamente, una barca fue bajada y 6 hombres de estatura gigantesca remaron hacia nuestro pequeño balandro. Nos hablaron en una lengua extraña. Sabíamos, por sus maneras, sin embargo, que no eran oscos. Hablaron mucho entre ellos, y uno de ellos rió desmedidamente, como si pensara que al encontrarnos un descubrimiento raro había sido hecho. Una de ellos observaba nuestra brújula, y parecía interesarles más que cualquier otra parte de nuestro balandro. Finalmente, el líder hizo un gesto como si preguntara si estábamos dispuestos a dejar nuestro barco para ir a bordo de su nave. «¿Qué opinas, hijo mío?», preguntó mi padre. «No pueden hacer mucho más de asesinarnos». «Parecen ser amablemente dispuestos», contesté, «aunque qué gigantes terribles. Mira su gran tamaño». Pasados algunos minutos estábamos a bordo de la nave, y 1 hora y media después nuestro pequeño balandro había sido levantado materialmente fuera del agua por una extraña clase de gancho y aparejo, y colocado a bordo como una curiosidad. Había varios cientos de personas a bordo de, para nosotros, esta descomunal nave, la cual descubrimos que se llamaba el Naz, que significa, como aprendimos luego, placer, o dándole una interpretación más apropiada, barco de excursión placentera. Si los inquilinos de la nave nos observaban a mí y a mi padre con curiosidad, esta raza extraña de gigantes nos ofrecía una cantidad igual de asombro. No había un solo hombre a bordo que no midiera completamente 3,70 metros de altura. Todos tenían barbas enteras, no particularmente largas, sino aparentemente de pelo corto. Tenían caras suaves y hermosas, excesivamente bellos, con los cutis rubicundos. El pelo y la barba de alguno eran negros, otros rojizos y todavía otros amarillean. El capitán, como designábamos al dignatario que mandaba en el gran navío, era una cabeza entera más alto que cualquiera de sus compañeros. Las mujeres tenían por término medio a partir de 3,30 o 3,40 metros de altura. Sus características eran especialmente regulares y refinadas, mientras que su tez era de un delicado matiz realzado por un saludable brillo. El 1,92 m de mi padre no pasaba en la coronilla de su cabeza de la línea de la cintura de esta gente. Todos parecían competir entre ellos en la cortesía y amabilidad que nos mostraban, todos reían cordialmente. Recuerdo, cuando tuvieron que improvisar las sillas para que mi padre y yo nos sentáramos en la mesa. Estaban ricamente ataviados con un traje peculiar y muy atractivo. Los hombres vestían con elegantes túnicas bordadas de seda y satén ceñidas en la cintura. Usaban bermudas y medias de una textura fina, mientras que sus pies estaban revestidos en sandalias adornadas con hebillas de oro. Descubrimos enseguida que el oro era uno de los metales conocidos más comunes y que era utilizado extensivamente en la decoración. Al mando del capitán, el barco giró limpiamente y comenzó a recuperar su curso encima del río. La maquinaria, sin ruido, era muy poderosa. Las riberas y los árboles de ambos lados parecían apresurarse. La velocidad de la nave sobrepasó ocasionalmente la de cualquier tren del ferrocarril en el cual haya montado nunca, incluso aquí en América. Era maravillosa. Mientras tanto, habíamos perdido de vista a los rayos del sol, pero encontramos una radiación dentro, emanando del sol rojo apagado que había atraído ya nuestra atención, ahora emitiendo una luz blanca que semejaba a un banco de nubes lejano delante de nosotros. Emitía una luz más intensa, diría, como 2 lunas llenas en la noche más clara. En 12 horas esta nube de blancura dejaría de poder ser vista, como si eclipsara, estas 12 horas siguientes se correspondieran con nuestra noche. Pronto vimos que estas gentes extrañas eran devotos de esta gran nube de noche. Era el dios humeante del mundo interno. La nave fue equipada con un medio de iluminación que ahora creo que era electricidad, pero ni mi padre ni yo éramos suficientemente expertos en mecánica para entender de dónde procedía la energía para hacer funcionar la nave, o mantener las suaves y hermosas luces que cumplían el mismo propósito que nuestros métodos actuales de alumbrar las calles de nuestras ciudades, de nuestras casas y de las oficinas. Debes recordar que la época de la cual escribo era en otoño de 1829, y en la superficie del exterior de la Tierra entonces no sabíamos nada, por decirlo así, de electricidad. La nave en la cual navegábamos paró 2 días después de haber subido a bordo. Mi padre dijo que, por lo que él podía juzgar, estábamos directamente debajo de Estocolmo o de Londres. La ciudad que habíamos alcanzado se llamaba Geu, que significaba puerto de mar. Las casas eran grandes y construidas maravillosamente y absolutamente uniforme en aspecto, con todo sin parecido. La ocupación principal de la gente parecía ser la agricultura. Las laderas estaban cubiertas con viñedos, mientras que los valles eran dedicados al crecimiento del grano.
Nunca vi tal exhibición de oro. Estaba por todas partes. Los marcos de las puertas estaban decorados con oro y las mesas chapeadas de láminas de oro. Las bóvedas de los edificios públicos eran de oro. Era utilizado lo más abundante posible en los acabados de los grandes templos de la música. La vegetación crecía en exuberancia pródiga y la fruta, de todas las clases, poseía el más delicado sabor. Los racimos de uvas eran de entre 1 y 1,5 metros de longitud. Cada uva era tan grande como una naranja, y las manzanas más grandes que la cabeza de un hombre caracterizaban el crecimiento maravilloso de todas las cosas en el interior de la tierra. Los grandes árboles de la secoya de California serían considerados meros arbustos comparado con los bosques de árboles gigantes que se extienden por kilómetros y kilómetros en todas las direcciones. En muchas direcciones a lo largo de las colinas de las montañas vimos vastos rebaños de ganado vacuno durante el último día de viaje por el río. Oímos hablar mucho de una ciudad llamada Edén, pero nos quedamos en Geu por un año entero. Después de ese tiempo habíamos aprendido a hablar bastante bien la lengua de esta raza de gente extraña. Nuestros instructores, Julio Galdea y su esposa, exhibieron una paciencia que era en verdad encomiable. Un día un enviado del soberano de Edén vino a vernos y durante 2 jornadas completas nos hicieron a mi padre y a mí una serie de preguntas que sorprendían. Deseaban saber de dónde vinimos, qué clase de gente vivía fuera, qué Dios adorábamos, nuestras creencias religiosas, el modo de vivir en nuestra tierra extraña y 1001 otras cosas. La gran nube o bola luminosa del fuego rojo apagado, rojo ardiente por las mañanas y las tardes y, durante el día, emite una luz blanca hermosa, el dios humeante, parece suspendida en el centro del gran vacío dentro de la tierra y es sostenido en su lugar por la ley inmutable de la gravitación o de una fuerza atmosférica repelente, de acuerdo con las circunstancias. Me refiero a la energía conocida que atrae o repele con igual fuerza en todas las direcciones. El dios humeante, por lo tanto, con cada revolución diaria de la Tierra, parece elevarse en el este y descender en el oeste igual que lo hace nuestro Sol en la superficie externa. En realidad, la gente de dentro cree que el dios humeante es el trono de Dios y es inmóvil. El efecto de la noche y del día, por lo tanto, es producido por la rotación diaria de la Tierra. Después de que les hubiéramos explicado sobre nosotros a los emisarios de la sede central del gobierno del continente interno y de que mi padre facilitara, a su inexperta manera, mapas dibujados, conforme a su petición, de la superficie del exterior de la Tierra, demostrando las divisiones de la Tierra y del agua, y dando el nombre de cada uno de los continentes, de las islas grandes y de los océanos, por tierra nos llevaron a la ciudad de Edén, en un transporte diferente de cualquier cosa que tengamos en Europa o América. Este vehículo era, sin duda alguna, una cierta invención eléctrica. Era silencioso y funcionaba sobre un solo carril de hierro en equilibrio perfecto. El viaje fue hecho en una velocidad muy alta. Nos llevaron por encima de las colinas y debajo de los valles, a través de los valles y otra vez a lo largo de las laderas de montañas escarpadas, sin ninguna necesidad evidente de nivelar la tierra como hacemos para las pistas del ferrocarril. Los asientos de coche eran enormes, pero a pesar de ello, cómodos y muy altos sobre el suelo del coche. La sorpresa de mi padre y mía fue indescriptible cuando, en medio de majestuosa magnificencia de una cámara espaciosa, finalmente nos trajeron ante el gran sumo sacerdote, soberano de toda la tierra. Vestía ricamente y era mucho más alto que todos los que estaban cerca de él y no podía ser menor de 4,5 metros de altura. La inmensa habitación donde fuimos recibidos parecía acabada en sólidas losas gruesas de oro, decoradas con joyas de asombroso fulgor. La ciudad de Edén está situada en lo que se parece ser un valle hermoso, con todo, de hecho, está en la meseta más alta de la montaña del continente interno, varios miles de metros más alta que cualquier porción del país circundante. Es el lugar más hermoso que he contemplado nunca en todos mis viajes. En este jardín elevado toda clase de frutas, vides, arbustos, árboles y flores crecen en bulliciosa profusión. Se nos concedió audiencia de unas 2 horas con este gran dignatario, que parecía dispuesto amablemente y considerado. Demostró un ávido interés, haciéndonos preguntas numerosas e invariable con respecto a las cosas sobre las cuales sus emisarios no habían podido investigar. Al final de la entrevista preguntó acerca de nuestra satisfacción, preguntándonos si deseábamos permanecer en su país o si preferimos volver al mundo externo. Abasteciéndonos era posible hacer un viaje de vuelta con éxito, a través de las barreras congeladas de la cadena que cercan las aberturas norteñas y meridionales de la Tierra. Mi padre contestó: nos satisfaría a mí y a mi hijo visitar tu país y ver a tu gente, tus universidades, palacios de la música y del arte, tus grandes campos, tus maravillosos bosques de árboles. Y después de que hayamos tenido este privilegio agradable, debemos tener el gusto de intentar volver a nuestro hogar en la superficie del exterior de la Tierra. Mi hijo es solo un niño, y mi buena esposa estará cansada de aguardar nuestra vuelta.
Me temo que nunca puedas volver, contestó el principal sumo sacerdote, porque el camino es sumamente peligroso. Sin embargo, visitarás los diversos países con Julio Galdea como vuestro acompañante, y acuérdate de cada cortesía y amabilidad. Cuando quiera que estéis preparados para intentar el viaje de vuelta, te aseguro que tu barco, el cual está aquí exhibiéndose, será puesto en las aguas del río Hiddekel en su desembocadura y tú pedirás a tu Dios que seas veloz. Así terminó nuestra única entrevista con el sumo sacerdote o soberano del continente. Aprendimos que los varones no se casan antes de que tengan entre 75 o 100 años y que la edad en la cual las mujeres se incorporan al matrimonio es solamente un poco menor y que los hombres y las mujeres viven juntos con frecuencia de 600 a 800 años y a veces mucho más viejos. Durante el año siguiente, visitamos muchas aldeas y ciudades prominentes, entre ellas las ciudades de Niji, Delphi y de Ectea, y mi padre fue requerido una media docena veces para hablar de los mapas que habían sido dibujados en los toscos bosquejos que él había dado originalmente de las divisiones de la tierra y del agua en la superficie del exterior de la tierra. La gente es en extremo sensible a la música y aprenden en grado notable sus artes y ciencias, especialmente geometría y astronomía. Sus ciudades están dotadas de inmensos palacios de música, en donde no infrecuentemente hasta 25.000 voces vigorosas de esta raza de gigantes se inflaman en poderosos coros de sublimes melodías. Los niños no acceden a las instituciones de enseñanza antes de los 20 años. De entonces su vida escolar comienza y continúa por 30 años, 10 de los cuales son dedicados uniformemente por ambos sexos al estudio de la música. Sus vocaciones principales son arquitectura, agricultura, horticultura, la cría de inmensos rebaños de ganado vacuno y la construcción de medios de transporte característicos de ese país para viajar sobre tierra y agua. Por medio de un dispositivo que no puedo explicar, mantienen la comunicación entre ellos en las partes más distantes de su país, a través del aire. Todos los edificios son erigidos con especial cuidado a su fuerza, durabilidad, belleza y simetría, y con un estilo de arquitectura sumamente más atractivo al ojo que cualquiera que yo haya observado en cualquier otro sitio. Después de pasar mucho más de un año visitando varias de las muchas ciudades de dentro del mundo e inmiscuirnos mucho en el país, y de pasar más de 2 años desde el momento en que la gran nave de excursión en el río nos había tomado, decidimos probar fortuna una vez más en el mar, y nos empecinamos en volver a la superficie del exterior de la Tierra. Dimos a conocer nuestros deseos, y fueron, aunque de mala gana, prontamente seguidos. Nuestros anfitriones dieron a mi padre, conforme a su petición, varios mapas que mostraban la superficie entera del interior de la Tierra, sus ciudades, los océanos, los mares, los ríos, los golfos y las bahías. También nos ofrecieron generosamente darnos todas las bolsas de pepitas de oro, algunos de ellos tan grandes como el huevo de un ganso, que quisiéramos llevar con nosotros en nuestro pequeño baladro. A su debido tiempo volvimos a Geu, en donde pasamos un mes para organizar y reacondicionar nuestro pequeño balandro. Después de que todo estuviera ya preparado, el mismo barco Naz que nos descubrió, nos acogió a bordo y navegó hasta la desembocadura del río Hiddekel. Después de que nuestros hermanos gigantes hubieran botado nuestro pequeño balandro para nosotros, estaban cordialmente apesadumbrados por la partida y mostraron mucha preocupación por nuestra seguridad. Mi padre juró por los dioses Odin y Thor que él volvería seguramente otra vez dentro de 1 año o de 2 y les pagaría con otra visita. Y así nos despedimos. Estábamos preparados e izamos nuestra vela. En el libro The Smoky God, el dios humeante, encontraréis toda la historia en sus más mínimos detalles de esta extraña aventura que vivió Olaf Hansen en 1829.